Hola, ¿qué tal? Soy Hugo Rabia, investigador del equipo de Psicología Política del Instituto de Investigaciones Psicológicas de la Facultad de Psicología de la Universidad Nacional de Córdoba, y hoy vengo a presentarles resultados de un estudio que realizamos con la doctora Silvina Brusino sobre las creencias conspirativas sobre el coronavirus en Argentina. La temática adquirió mucha relevancia en diversos contextos, en particular en Argentina, a partir de la difusión de una serie de sondeos de opinión pública que evidenciaron que casi un tercio de la población o bien creía que el coronavirus no existía o bien adherían a creencias conspirativas, a teorías conspirativas sobre su origen. Por eso decidimos explorar cuáles son los factores que nos permiten explicar la adherencia a creencias conspirativas sobre el coronavirus, y partimos de datos de un estudio más amplio sobre religión en el contexto de pandemia, que replica un estudio similar realizado en México y del cual participó también el doctor Gustavo Morelo. Aplicamos un cuestionario online, es decir, a partir de un muestreo no probabilístico, a 952 personas, y la composición de la muestra con determinados sesgos de género, nivel educativo y de distribución geográfica no nos permiten hacer inferencias poblacionales sobre los resultados que les voy a mostrar a continuación, pero sí nos permiten explorar algunas hipótesis de nuestros antecedentes sobre las variables o factores explicativos de las creencias, de la adherencia a creencias conspirativas, en este caso sobre el coronavirus. Solo el 1% de los participantes sostuvo una posición de negacionismo absoluto sobre la pandemia, es decir, que creyó que el virus no existe, aunque el 21% de los participantes no respondió o dijo no saber respecto a esta afirmación. Un negacionismo moderado es representado por el 19% de los participantes que consideran que el coronavirus es una enfermedad común. Un porcentaje minoritario también atribuyó como causas al coronavirus diversos factores vinculados con sus creencias religiosas, como ser, por ejemplo, un castigo divino. No obstante, lo llamativo es que entre un 18 y un 24,5% de las personas adhirieron a diversas teorías conspirativas sobre el origen del COVID-19, sea que es una estrategia de control, una conspiración política, un plan de farmacéuticas para vender vacunas, o que ha sido creado en un laboratorio. Solo 42% de todos los participantes del estudio no adhirió a ninguna de estas creencias. En este sentido, la adhesión a creencias conspirativas sobre el coronavirus funciona como una escala en sí misma, y pasamos a reportar los resultados de las variables con las cuales se asoció. Como señalan algunos antecedentes, a menor nivel educativo, mayor tendencia a adherir a creencias conspirativas sobre el coronavirus, aunque la relación fue débil. No identificamos diferencias estadísticamente significativas entre género y edad de los participantes del estudio y la adherencia a creencias conspirativas. También, como han señalado algunos otros estudios, las creencias conspirativas sobre el coronavirus circulan por diversos medios de comunicación e información, y en particular redes sociales, sobre todo en nuestros participantes entre Facebook y YouTube. Como han señalado otros antecedentes también, las emociones como la impotencia, la incertidumbre, la preocupación o el enojo se asociaron con la adherencia a creencias conspirativas sobre el coronavirus. Al mismo tiempo, como también señalan otros antecedentes, quienes se ubicaron en el espectro de la derecha en el autoposicionamiento ideológico tienden más a adherir a creencias conspirativas que quienes se ubicaron en el espectro de la izquierda. Y como también señalan algunos antecedentes, quienes se identificaron como ateos y agnósticos tienden menos a adherir a creencias conspirativas que quienes se identificaron como creyentes con o sin pertenencia religiosa. Como las creencias conspirativas suelen ser analizadas como una respuesta frente a una situación de incertidumbre, de ambigüedad cognitiva, de percepción de amenaza, consideramos relevante poder sondear alguna serie de factores psicopolíticos que de alguna u otra manera reflejan estos posicionamientos. Por ejemplo, la creencia global en el mundo justo, o el locus de control mediado por Dios, o una escala que construimos ad hoc sobre el sentimiento de responsabilidad colectiva, en el cual las personas se identificaban como agentes responsables del control de la pandemia. Y finalmente también sondeamos cuáles eran las actitudes sobre la afirmación: creo que las medidas de aislamiento social adoptadas por el gobierno argentino son excesivas y generan más problemas que beneficios. A nivel de correlaciones, estas variables presentan las relaciones esperadas con la adherencia a creencias conspirativas, aunque las relaciones son débiles o moderadas. A mayor creencia en mundo justo, mayor adhesión a creencias conspirativas. Quienes asignan un mayor control
a la figura de Dios, tienen más creencias conspirativas que quienes no. Quienes se ubican en el espectro de la derecha tienden a mayores adherencias a creencias conspirativas que quienes no. Y quienes tienen mayor sentimiento de responsabilidad colectiva en este contexto tienden menos a adherir a creencias conspirativas. También se vincula la adherencia a creencias conspirativas con la valoración de que las medidas de gobierno han sido exageradas en el contexto en el que vivimos. Estas relaciones fueron replicadas también con diferencias estadísticamente significativas en un análisis de varianza entre 3 grupos. Quienes no adherían a ninguna creencia conspirativa, quienes adherían a una creencia conspirativa de las evaluadas y quienes adherían a 2 o más de las creencias conspirativas que hemos sondeado. En definitiva, en el contexto que vivimos, conocer más sobre los factores que explican la adherencia a teorías conspirativas o a creencias conspirativas resulta una contribución sumamente significativa que puede realizar la psicología política de Ibero-Latinoamérica en este contexto. Muchas gracias.